Hola, mi nombre es Virginia López Maulín, soy periodista egresada de la Universidad Nacional de San Juan y ejerzo la comunicación en espacios comerciales, apuntando fundamentalmente a la comunicación comercial, específicamente en centros comerciales como es un shopping donde actualmente trabajo. Yo quiero contarles un poco acerca de las herramientas comunicativas que tienen disponibles para los emprendimientos. Dentro de este marco de la Dirección de Juventudes y este programa del Joven Podés y una serie de charlas, yo vengo a acercarles la posibilidad de contar con herramientas comunicativas que vengan a fortalecer nuestros emprendimientos en la presencia virtual que puedan tener nuestros emprendimientos. Si pensamos en presencia virtual, automáticamente, ¿qué hacemos? Pensamos en redes sociales. Una vez que decidimos emprender, sea a través de la elaboración de un producto o de la prestación de un servicio, lo primero que hacemos es saber de qué manera me puedo dar a conocer a mi público potencial. Y para eso aparecen las redes sociales como Facebook, como Instagram en una primera instancia. Y también de marketplace para ya un estadio de comercialización de nuestros productos y de nuestros servicios. Ahora, ¿qué pasa cuando el simple hecho de exhibir nuestros productos en un feed, por ejemplo, de Instagram, ya no nos es suficiente o queremos atrevernos o jugar un poco más? Y ahí es cuando entra en juego la posibilidad de generar un blog. ¿Para qué generaría yo un blog? Si con las redes sociales ya tengo un montón y además es un montón de trabajo, convengamos, mantener actualizadas las redes sociales. Pero un blog lo que me va a permitir es que en una red, a diferencia de una red social donde hay muchos productos iguales o similares a los nuestros, con una competencia muy próxima porque estamos en una posibilidad de búsqueda donde nos encontramos con un producto que tal vez tiene la misma materia prima que la mía y está exhibido al lado en un mismo motor de búsqueda. Bueno, esa proximidad con los posibles competidores me genera la necesidad de buscar un espacio nuevo, un espacio virtual nuevo, que me dé la posibilidad de contar algo más acerca de mi producto que tal vez no podría contarlo en una red social o no podría explayarlo en una gran medida en una red social. Entonces, para romper con esa igualdad de condiciones y de productos que tenemos en las redes sociales, ¿qué hacemos? Nos vamos a un blog y generamos nuestro blog para generar un contenido diferencial. Eso que nos marca un destaque, que nos despega del resto de los emprendedores que se dedican al mismo rubro que el nuestro, porque no somos los únicos emprendedores que estamos tratando de captar un público nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a dar un blog? Me va a dar primero que es un espacio virtual donde yo puedo contar muchas más cosas, como ya les dije, que las redes sociales. Y eso me va a dar un valor agregado a mi emprendimiento, me va a posicionar de una manera diferente frente al resto de los emprendedores, porque yo no solamente estoy ofreciendo un feed donde exhibo mis productos o donde les respondo el precio por mensaje privado y esa es mi única interacción, o me pueden poner un me gusta o me pueden replicar. Acá es otro espacio con otros códigos y con otras posibilidades y potencialidades. Entonces, estar ubicados dentro de un blog me va a posicionar frente al resto y en definitiva lo que voy a lograr en consecuencia es fortalecer mi imagen de marca frente a los demás. Tener un blog me va a permitir contar muchas más cosas que más adelante se las voy a mencionar, pero también lo que me va a generar es una imagen de profesionalismo, de confianza, de experiencia, por el tipo de cosas que yo voy contando en el blog. Es otra imagen totalmente diferente a la imagen que podemos contar en una red social. Ahora, el objetivo mayor para esto, para generar un blog, ¿qué es? Captar público nuevo. Ese es nuestro principal objetivo. Acá yo lo ubiqué en un tercer lugar, en un cuarto lugar en realidad. ¿Por qué? Porque lo que hago primero es generar el valor agregado,
tener un posicionamiento frente al resto, que me va a dar una mayor imagen de marca y como consecuencia voy a poder estar también dentro de los motores de búsqueda de los buscadores como por ejemplo Google. Pero para poder estar dentro de esos motores de búsqueda, yo lo que voy a tener que hacer es trabajar las palabras claves de mi producto, de mi emprendimiento y de los contenidos que yo cargue en mi blog. ¿Para qué? Para que cuando venga una persona que está investigando acerca de, por ejemplo, un emprendimiento de comida vegana o de serigrafía, cuando esa persona empiece a explorar en la red qué información hay acerca de comida vegana, tal vez en la cercanía de la provincia en la que vivo, yo pueda aparecer o pueda ser arrastrado por ese motor de búsqueda y aparecer como una opción, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que nos va a permitir? Acceder a un público fuera del público que normalmente yo tenía en mis redes sociales. Porque en mis redes sociales, ¿quiénes están? Están mis amigos, están los amigos de mis amigos, o sea, hay un círculo íntimo y un segundo círculo un poco menos íntimo al que podemos acceder. En cambio, en un blog entramos en la red en general y tenemos la posibilidad de ser encontrados por posibles clientes que no tienen ningún tipo de vinculación con nosotros. Y eso es muy importante a la hora de comenzar a generar un aumento en mis ventas o proyectarme a futuro. Bien, esto desde un punto de vista estratégico. ¿Por qué haría un blog? Estratégicamente puedo conseguir más consumidores para mis productos. Pero el blog no es solamente una estrategia fría comercial. El blog también tiene otro lado que es, bueno, por lo menos es el que a mí más me gusta, que es un lado más emotivo, ¿sí? El blog me permite mostrar mucho más que imágenes. Nosotros estamos acostumbrados a consumir permanentemente imágenes a través de los feeds, por ejemplo de Instagram fundamentalmente o de otras redes sociales, de más interacción social, pero ahora hablando en términos comerciales. Consumimos mucha imagen fundamentalmente en Instagram y en Facebook también o en Marketplace, es más imagen por lo que es más exhibición. Pero en realidad nuestros productos, detrás de la imagen de nuestros productos, hay algo que es mucho más importante y es la historia que tiene ese producto. Y la historia de ese producto es en definitiva la historia de nuestro emprendimiento. Y nuestro emprendimiento somos nosotros. Entonces, tener la posibilidad de tener un espacio virtual como es un blog donde contemos la historia de nuestro producto, que es en definitiva nuestra historia, es una posibilidad genial que tiene muchísima potencialidad y que genera una cercanía, una confianza y una proximidad con el consumidor o con el posible consumidor que no la voy a encontrar en una red social común. Porque en la red social, a lo sumo, como les había mencionado, que vamos a tener una interacción de un me gusta, de un replicar, de un comentario. Y acá lo que generamos es una conexión con el proceso de elaboración de ese producto, ¿sí? Que ahora vamos a ver más en detalle cómo es esa mirada humanizada. Entonces, como les decía, el blog nos permite tener una mirada más humanizada, más emotiva de nuestro proyecto o de nuestro emprendimiento. Y fundamentalmente debe estar basado en el detalle que nos diferencia del resto de productos del mercado. Ahora, ¿qué es lo que nos diferencia del resto de productos del mercado? Y para eso tenemos que hacer una reflexión acerca de nuestro proyecto. Que en el caso de quienes formaron parte del proyecto del Joven Podés y pensaron en presentar su proyecto, este tipo de contenidos lo tienen mucho más fresco porque es una reflexión que hicieron hace poco. Esto de pensar qué es lo que deciden emprender, cómo, cuándo, dónde, por qué. Bueno, todas esas preguntas las tienen muy frescas y está bueno justamente tomar esos contenidos y usarlos o capitalizarlos para la generación de un blog. ¿Bien? ¿Cómo me doy cuenta de qué es lo que me diferencia del resto de las personas
que están emprendiendo en el mismo rubro que yo. Y, como les decía, tengo que hacer una reflexión. Ahora, esa reflexión la puedo hacer según las distintas instancias por las que pasa un emprendimiento. Por ejemplo, me puedo poner a pensar en qué me llevó a hacer este emprendimiento y tal vez no otro. ¿Por qué elegí un rubro y no otro? Eso implica una historia y una historia que se puede contar. Otra de las instancias en las que me puedo por ahí enfocar para buscar una diferencia y generar en consecuencia un contenido que después voy a publicar en la red es qué cosas descubrí en ese proceso de elaboración de mis productos o de la generación del servicio que presto. Es decir, cuando comienzo en la elaboración de la comida vegana que había tomado como ejemplo, seguramente habré probado con una serie de materias primas. Al principio habrán unas que me habrán resultado, después explorando descubrí que otras me servían más, tal vez otras tenían más aceptación del público, pero eran más costosas, entonces tenía que evaluar con qué característica o requisitos me quedaba. Descubrí que a la gente tal vez habían productos que les caían mal y ahí habían otros que tenían una mayor aceptación. Bueno, todas esas experiencias, esas vivencias que yo voy acumulando, que hacen a mi bagaje de emprendedor, son experiencias que hablan de nuestro profesionalismo, de cómo con el día a día nos vamos convirtiendo en esos emprendedores profesionales. Y eso también es un contenido que merece ser contado, ¿sí? No solamente en cuanto a esto de las materias primas y de los insumos, también qué tipo de procesos elegimos. Por ejemplo, elegimos procesos que sean ecoamigables frente a otros que no. La cantidad de opciones para encontrar contenidos potenciales de comunicación son innumerables. Solo hace falta sentarnos a pensar y no dar por hecho o dar por simple las cosas que nos pasan. Muchas veces creemos que las cosas que vamos experimentando en un emprendimiento o a la hora de montar un comercio o de hacer un emprendimiento puntualmente en este caso, creemos que son cosas que les pasan a todo el mundo y naturalizamos las cosas. Y en realidad esas vivencias, muchas de esas vivencias, son las que nos diferencian del resto. Entonces, encontrar en eso las potencialidades para ser comunicadas. Ahora, eso, como les decía, genera una serie de anécdotas, esas vivencias. Y yo puedo contarlas de diferente manera a esas vivencias, como una anécdota donde podrá tener un perfil un poco de humor, mi blog, ¿por qué no? O podrán ser contados de una manera más fría, más ajustada a los procesos de mi rubro y nada más. El tono que yo le dé a mi blog lo elijo yo y tiene que ser auténtico, tiene que ser un tono sensato, un tono que se ajuste a cómo somos nosotros. No se trata de disfrazarnos de un profesional serio, emprendedor, cuando en realidad tal vez tenemos una facilidad y una agilidad para contar las cosas con humor y con simpleza, que se nos va a hacer mucho más liviano y más fácil armar nuestro blog. Entonces también descubrir qué nos queda más cómodo y dónde somos más auténticos, porque donde seamos más auténticos es donde nos vamos a poder despegar del resto de productos que están ofrecidos dentro de las redes y dentro de la web, ¿sí? La autenticidad ante todo. Ahora, otra de las cosas a tener en cuenta a la hora de encontrar las diferencias es la historia que hay en cada producto. En el caso, de la comida vegana, por ejemplo, si yo tengo un menú que ofrezco a mis clientes y decido que tal receta tiene un destaque por encima de la otra, ¿por qué? ¿Qué historia hay en esa receta? Tal vez surge una opción dentro del menú porque es una adaptación de una receta familiar que yo la resignifico para mi producto, para mi emprendimiento vegano. Puedo contar la historia que hay detrás
de esa imagen fría exhibida en un feed de un Instagram, puedo contar la historia que hay detrás de esa receta de comida hoy vegana, que tal vez tiene el consejo de mi madre o el consejo de mi abuela, o tal vez la historia de esa receta venga a través de mi fascinación por un lugar geográfico. Y tal vez de ahí venga todo esto. Y yo puedo contar mi historia o mi vinculación emocional con ese lugar geográfico del que salió esa receta. O sea, las opciones son múltiples, solo hace falta agudeza a la hora de saber dónde encontrar el contenido ideal que pueda ser atractivo de ser visto en Internet, ¿sí? Y que sea fácil también de ser encontrado por los visitantes de nuestro blog. Ahora, si yo ya encontré la diferencia o las características que me hacen a la diferencia, bueno, pues aplausos para todos ustedes porque ya tenemos gran parte del trabajo hecho. Ahora pasamos a otra etapa que es la del cómo hago mi blog finalmente. Bueno, entonces llegamos a la etapa de dónde hago mi blog. Una vez que ya me decidí, que ya evalué las características, que ya sé qué me diferencia, que ya pasó todo eso, tengo que pensar dónde hago mi blog. Y plataformas en Internet hay un montón, uno va a buscar y va a encontrar como una lluvia de plataformas. Dentro de todas esas cantidades de opciones, por ahí irnos a las más populares y que se ajusten a nuestro perfil, como por ejemplo puede ser Blogger, Wix, WordPress, depende del perfil de bloguero que quiero ser. Tal vez mi fortaleza está en las imágenes porque me gusta la fotografía o porque, no sé, me copo sacando fotos y tengo todo un banco de imágenes que me gustaría capitalizar por otro lado. Bueno, entonces elegiré una plantilla que se ajuste más a la imagen por sobre el texto. Y habrán otros que tienen ganas de escribir, que les gusta compartir sus vivencias y elijan plantillas donde se potencie el texto. Texto siempre va a haber, no es solo imagen, porque esa es justamente la característica distintiva de un blog, el texto, la posibilidad de contar. Es como tu propio medio de comunicación para contar tu producto. Ahora, pensar qué contenido vamos a publicar. Bueno, como les decía, el texto, imágenes, pero fundamentalmente, esa es la gran excusa también de tener un blog, es tener la posibilidad de colgar mis redes sociales o de linkear mis redes sociales en ese blog. ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, lo que buscamos es tener mayor cantidad de clientes potenciales. Esos clientes que están fuera de nuestro círculo inmediato, de nuestros conocidos, de los conocidos, de nuestros conocidos, de los conocidos. Bueno, es salir de eso. Entonces, para eso, cuando yo logro una visita de alguien que no forma parte de ese grupo cercano mío, tengo que tener mis redes sociales ahí para que pueda ver el producto, en este caso, que está detrás de esa historia que estoy contando. Es el recorrido inverso. En las redes sociales veo el producto y me interesa saber la historia del producto, por eso me voy al blog, y en el caso del blog veo la historia y me intereso por el producto, ¿sí? Ese es el juego, el ida y vuelta en la navegación. En cuanto a los textos, como les dije, van a haber textos, pero no son textos académicos, no es que vamos a escribir toda una cantidad de cosas acerca de la historia, de cómo elaboré la receta vegana de mi abuela, que la adapté de ser una... No, toda esa historia no la vamos a poder contar. Tenemos que elegir qué vamos a contar. Y para eso necesitamos tener una redacción que sea acorde a la web. Tenemos que tener párrafos cortos, ideas claras, que sean simples, que sea directo. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho tiempo. La gente no tiene tanto tiempo para navegar, o en realidad tiene mucho tiempo para navegar, pero no permanece mucho tiempo en el lugar que visita. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la agudeza como para, en pocas líneas, captar la atención de la persona y al mismo tiempo usar las palabras claves para responder a esos motores de búsqueda. O sea, es un desafío, pero no está de más hacerlo. ¿Qué más? ¿Cómo sigue esto?
ya hice el blog, ya publiqué lo que quería publicar, ya conté la historia que quería contar. Bueno, como cualquier contenido virtual necesita de un mantenimiento, necesito tener un cronograma de publicaciones donde pueda sostener la atención de mi público. No requiere la misma periodicidad que requiere una red social con posteos diarios o con una cierta cantidad de posteos semanales. En ese caso, el blog es mucho más tranqui, pero tampoco es que nos vamos a olvidar del blog y vamos a hacer una publicación al año. La idea es tener una constancia para seguir respondiendo a esa construcción de esa historia, ¿sí? Y siempre variar el contenido dentro del mismo tono que elegimos. Si elegimos, como les había dicho, el humor, dentro de ese mismo tono de humor voy contando diferentes historias. O si lo mío es la nostalgia o la melancolía, bueno, dentro de eso, pero con contenido variado. Bueno, entonces ahora a responder algunas de las preguntas que hemos recibido a lo largo de este vivo. Una dice, ¿es gratis hacer un blog? Sí y no. Dentro de las plataformas, por supuesto que hay plantillas que son de pago, que son con costos, como también hay otras que son gratuitas. Para arrancar como una exploración de esto, lo ideal sería arrancar con una plantilla gratuita, como para ir probando y puliéndome en el proceso del blogueo. Eso por un lado. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo logro que los clientes lleguen a mi blog? En este caso, bueno, como había mencionado a lo largo de la charla, en un momento les mencioné esto de los motores de búsqueda, de la posibilidad que me da estar en un blog, acceder a estar presente en los motores de búsqueda. ¿Qué significa esto? Cuando yo abro mi explorador y quiero buscar acerca de productos de serigrafía artística para telas en San Juan. Y bueno, con todas esas palabras claves yo puedo ser arrastrado, o sea, mi emprendimiento de serigrafía, que además está ubicado en San Juan y que se dedica a serigrafía textil, puede ser arrastrado y presentado dentro de esas opciones o esos sitios que me muestra el buscador. Pero para aparecer en esas opciones, entre esas opciones, yo tengo que generar el contenido en mi blog a la hora de generar ese texto que les mencionaba, de que no tiene que ser tan largo. Bueno, en ese texto yo tengo que poner frases claves que me permitan estar dentro de ese motor de búsqueda. Es decir, si la persona buscó serigrafía, textil, San Juan, bueno, entonces yo tendré que poner entre mis contenidos de mi blog, entre mi texto, tendré que poner esas palabras claves que Google haga que coincidan, las arrastre y se las muestre al potencial cliente como una opción para navegar. Que nosotros estamos disponibles ahí en San Juan, dentro de ese lugar geográfico y con esas características que él está buscando. Es la coincidencia, nos juntan la coincidencia entre las necesidades, tanto del cliente como las nuestras, que es la de vender. ¿Sí? Bueno, después de esta charla tan linda contando lo que significa un blog para los emprendedores, no queda más que agradecer al Ministerio de Desarrollo Humano y a la Dirección de Juventudes por este espacio que se brinda para la formación de jóvenes en el emprendedurismo, que es tan importante para nuestra provincia. Así que muchas gracias por formar parte de esto.